Hola, soy Jaime Romero Robledo. Este es el segundo video de una serie de 15 que haremos sobre creación literaria y creatividad. Vamos a expandir en este video y a complementar algunos puntos que se mencionaron de manera general en el primer video, y también luego pasaremos a proponer algunos ejercicios para que ustedes suelten un poco ahí la pluma, el lápiz, la computadora en lo que ustedes decidan escribir. También, no solo para los niños y niñas, sino también para los padres y los maestros que quieran explorar, experimentar, además de compartir estas nociones con sus hijos, con sus alumnos. También ustedes que se animen a experimentar la literatura de primera mano. Entonces, hablábamos un poco de narradores, del punto de vista del lenguaje. Entonces, para empezar, podemos hablar de que el autor puede presentar la historia desde un narrador que habla en primera persona, como desde su punto de vista. No quiere decir el punto de vista necesariamente del autor, sino que el autor para esa historia inventa un personaje narrador o una entidad, digamos, narradora que habla las cosas desde la primera persona, ¿no? Es muy cercano ese tipo de narración. El lector tiende a identificarse muy fácilmente con ese narrador. Aquí luego hablaremos un poco de qué tan confiable o qué tan no confiable es ese narrador. A veces puede ser que un narrador esté diciendo la verdad de la historia que está contando, pero puede ser que como lectores nos esté poniendo una especie de trampa y resulta que más adelante lo que estaba contando se sabe que no era tan cierto y que hay una especie de manipulación que estaba, obviamente el autor desde fuera planeándola, pero hacia el interior de la obra, el narrador puede a veces ponernos un poco de trampas, ¿no? Y nos pide estar más atentos como lectores para ver cómo se desarrolla esa historia. Volviendo, pues es una posibilidad de empezar con un narrador que habla en primera persona. El segunda persona singular es una forma muy interesante, muy atractiva de narrar. Hay grandes libros, grandes textos que han usado de forma muy exitosa esta aproximación. Caminas por la vereda en la noche lluviosa, llegas a la casa que está al fondo del camino, pronto escuchas un ruido, en fin, te identifica como si fuera una especie de cámara en la que tú vas viendo, cámara subjetiva que le llaman a veces en cine. Entonces es una forma muy pues interesante, ¿no?, de narrar, ¿no? Hay grandes ejemplos. En tercera persona, ella o él no necesariamente tiene que usar o mencionar el pronombre, puede ser el nombre de la persona, el nombre del personaje, o simplemente con un poco más de distancia narrar en tercera persona. Luego ustedes, a quienes les gustan, niños y niñas que les gustan los videojuegos, luego están más a veces ya acostumbrados a hablar de que la cámara está en tercera persona, cuando ustedes pueden ver al personaje jugando, digamos. Entonces en la literatura pues de ahí viene, ¿no? Ustedes están viendo a través de la narración el personaje que está siendo mencionado, ¿no? La primera persona natural está en una forma muy atractiva de narrar. Se puede inventar un nosotros. Llegamos a la fiesta a las 5 de la tarde, ya todo estaba listo, de pronto escuchamos, en fin. Después ya uno como lector puede ir indagando de qué nosotros se trata en esa historia. Si es una familia, si es un grupo de alumnos que iban a un viaje, que están en el salón, en fin. Puede ser incluso un país entero que esté narrando, si es que esa es la decisión que tomó el autor para esa historia. Entonces nosotros también puede ser muy interesante. Igual como en la segunda persona del singular, el ustedes también puede ser una forma de alguna manera como cámara subjetiva, pero en plural. Ustedes se acercaron a mi llamado, en fin. Ahorita estoy nomás, digamos, lo que está viniendo hacia la mente. Me gustaría que más que los ejemplos que yo pudiera poner o sugerir, ustedes en los textos que vayan leyendo
en las historias que tengan la oportunidad de leer, traten de identificar en qué persona está hablando el narrador o los diferentes narradores, que luego hay veces que hay una posible combinación de distintas técnicas combinando diferentes narradores. Por lo general, los textos desde el inicio hasta el final suelen mantener un mismo tipo de narrador. Esto no es obviamente una regla. A veces obviamente intercalando con diálogo, luego volviendo al narrador. Ahorita vamos a hablar un poco de otros aspectos de los narradores. Luego también puede estar desde ellas o ellos. Ellos llegaron, en fin, lo estoy diciendo de manera así como de bote pronto. Obviamente puede ser el nombre de las personas, ustedes lo entienden. Luego aquí pongo confiables, no confiables, neutros, omniscientes. Entonces, por ejemplo, puede ser que esté narrado desde la primera persona. Vuelvo a recalcar, el narrador de una historia no quiere decir que es el punto de vista o la perspectiva del actor, ¿no? Muchas veces se confunde eso, quiero recalcar eso. El narrador es una invención más del autor para que al interior del texto nos lleve a través de la historia, nos cuente cosas. Entonces, no porque esté en primera persona es lo que piensa el autor, aunque haya obviamente a veces identificaciones con la vida real de la persona que está detrás escribiendo la historia, ¿no? También el autor puede tomar mucha distancia y inventar, por ejemplo, a alguien completamente diferente al que narra desde primera persona, ¿no? Entonces, en lo de confiable y no confiable, al interior de la historia puede ser que el narrador nos esté llevando por un camino que es de fiar, que es, digamos, veraz. Pero hay muchos ejemplos de textos en los que luego se sabe que ese narrador nos estaba mintiendo dentro de la historia y nos damos cuenta que lo que estaba contando y que estábamos creyendo, pues resulta que no era, ¿no? El narrador, voy a pasar un poco al omnisciente. Omnisciente es el que sabe todo, ¿no? El que sabe los pensamientos de los personajes, el que sabe lo que pensaban, lo que quieren hacer, lo que sucedió antes, lo que sucedió después. Es un narrador que lo sabe todo, ¿no? Entonces hay muchas historias que están narradas desde ese punto de vista. Hay otros que son semi-omnisciente, que quizás sepa los motivos de los personajes, pero no sus pensamientos, o una combinación, o sepa sus pensamientos, pero no cómo van a reaccionar, en fin. Y me gustaría que ustedes en las historias que vean identifiquen este tipo de aproximaciones y de tipos de narradores. Luego también puede ser un narrador testigo, ya sea un testigo que sea personaje también de la historia o un testigo que vio la situación que nos está contando sin participar de ella y nos cuenta a raíz de haber presenciado esa anécdota, ese suceso, lo que pasó, ¿no? Desde su punto de vista. Luego también puede ser un narrador personaje que está dentro de la misma historia, participa en la historia, suceden cosas, él también participa en las cosas que suceden y nos cuenta y nos está contando la historia. Igual puede ser confiable, puede ser no confiable. ¿Sí? Y aquí saltamos al punto de vista, porque puede haber un narrador en primera persona. Por ejemplo, el autor puede tener 70 años, el autor real, la vida real. Pero crear un narrador que es, por ejemplo, una niña o un niño de 5 años, de 6 años, de 8 años, o como esta película se llama Mira quién habla, que es un bebé que está contando las cosas. ¿Sí? Aquí hablando de cosas que quizá en la vida real sean a veces más difíciles de creer, vamos a lo que es verosimilitud, ¿no? Si tú para tu historia creas algo que el lector pueda creer porque tiene los elementos para creerlo, aunque sea algo muy descabellado en la vida real, no hay problema, ¿no? Si dentro de la historia se sostiene, mientras sea verosímil para esa historia, puede ser algo que en la vida nadie te creería, de que un robot llegó y habló, o que un árbol está narrando una situación de lo que pasó en cierta colonia, en fin. Mientras dentro de la historia sea creíble y creas los elementos para que el lector lo vea creíble, de eso se trata la literatura, ¿no?
Ya cuando dentro de la historia no es verosímil, es cuando ya al lector lo resalta, ¿no? Que ya de pronto, bueno, esto no me cuadra con el carácter del personaje o bien diferentes elementos que pueden hacer que no sea verosímil dentro de la historia, algún rasgo, un aspecto. Entonces, el punto de vista, pues obviamente es un niño, una niña, un joven, hombre, mujer, un adulto, en fin, o una de la tercera edad, un anciano, una anciana. Y también ellos pueden tener diferentes ocupaciones, puede ser un niño que es un alumno o un niño en una comunidad rural, ya sea que esté en la escuela o que no esté en la escuela. También va a hablar muy diferente sin querer estereotipar, porque luego tampoco podemos decir que no, pues si es de acá, de este lado, no puede hablar así, o sea, eso, hay excepciones. Pero estereotipos aparte, habla, por ejemplo, un niño o una niña de una ciudad grande, quizá habla poco distinto a un niño de una ciudad más pequeña o del campo o de un rancho. Entonces eso también es parte del punto de vista. Luego también hay punto de vista, hay muchas historias narradas que son desde el punto de vista de un perro, por ejemplo, de un gato de repente lo escuchamos pensar según la elección de ese autor para esa historia. Una planta, un árbol, objetos inanimados o un extraterrestre puede ser el que esté hablando, después te das cuenta que es un extraterrestre el que está hablando, o desde el inicio. Luego también en el punto de vista, ya sea niño, niña, joven, en fin, todo esto, o que esté narrado de cualquiera de estas personas, yo tuve el fin. También puede ser que el estado de ánimo determina esa narración, ¿no? Si está alegre, si está triste, si está deprimido, si está eufórico, en fin. Eso va a marcar esa narración, igual si está enfermo, si está saludable. Luego también puede ser que esa persona o ese narrador o esos narradores, o el nosotros, el yo o el tú, esté en un, digamos, en ataque de locura y esté hablando cosas descabelladas, como volvemos a decir, mientras sea verosímil para la historia, puede ser muy interesante explorar. Por ejemplo, hay grandes personajes en la historia de la literatura que son locos o son gente que está desquiciada, o puede ser que sea un punto de vista o una aproximación desde los sueños, por ejemplo, ¿no? Y luego te das cuenta que lo que parece que no tiene ni pies ni cabeza tal vez era un sueño del personaje, y aunque sea un poco extraño, luego dentro de la lógica de esa historia, pues puede ser muy, muy padre, muy interesante. Y todo esto también combinado con el lenguaje, ¿no? ¿Cómo habla ese narrador en esa historia? Hablamos ahorita de narradores, no estoy mencionando tanto los diálogos. Los diálogos son también una forma muy importante de presentar las historias, a veces en combinación con la narración, a veces una historia puede ser puros diálogos, luego más adelante mencionaremos eso. Pero ya sea diálogos o personajes, ¿cómo hablan? ¿Cómo hablan esos personajes, ya sean narradores o actuantes dentro de la obra, ¿no? Entonces, esto también está muy ligado con el punto de vista, ¿no? Puede ser que hablen un lenguaje muy, digamos, muy culto, muy dominguero, o muy coloquial, o más, incluso en algunos textos, si así lo pide el texto, quizá rayando en un poco más lo vulgar, o de acuerdo a la procedencia o el tipo de personaje, según el autor va escogiendo, de acuerdo a su oído, de acuerdo a lo que ha escuchado, de cómo puede hacer más creíble ese personaje, pues darle un lenguaje particular, ¿no? a ese personaje o a esos personajes, tanto dentro de la historia como los que narran la historia, ¿no? Quisiera, con todo esto que se estaba mencionando aquí, proponerles unos ejercicios. A veces uno no sabe, se sienta uno a escribir y, ay, caray, pero tenía tan claro que iba a escribir, o tal vez no tenía una idea y querían solamente escribir. Y a veces se topan con la pantalla de la computadora o con la página en blanco, el cuaderno, y, ay, caray, pues como que no fluyen las cosas. Entonces una forma de que empiecen a fluir las cosas, de poner la pluma en el papel, es poner aquí unos tips. A veces es muy interesante, hasta psicológicamente,
un poco de escritura automática, o sea, no pensar, no tratar de controlar qué voy a escribir, soltarse escribiendo lo que venga, lo que venga, lo que venga, ya sea una línea, dos líneas, un párrafo, una página, de repente se puede soltar escribiendo y después ver qué surge ahí. Puede ser que si eso los lleva a seguir escribiendo, pues ya se inspiran y al final de cuentas voltean y ya tienen un texto que quizá amoldando, quitando un poco, añadiendo, pues ya se convierte en algo muy interesante. Pero siempre es bueno como para soltar la escritura, no tratar de pensárselo mucho y ponerse a escribir, ¿no? Esa es una buena técnica como para soltarse. Y no solo como ejercicio, también da lugar a cosas muy interesantes. Quizá no toman todo lo que salió, pero toman una frase o toman una parte, o de ahí vienen ideas y luego las retrabajan y crean un texto con más posibilidades. Como siempre, mientras más lean, mientras más textos tengan en su interior, a la hora de leer lo de ustedes, pueden, digamos, identificar más lo que piensan que funciona, y pues ya eso les da más, los anima más a continuar, ¿no? Entonces, puede pensar también otra técnica para soltar un poco la imaginación, empezar a pensar más concretamente en algo. Pueden pensar en un personaje, pueden hacer una lista de personajes, ya sea inventados o personajes que, por ejemplo, a ustedes que les gustan, no sé, los juegos, las películas, pueden pensar en diferentes personajes. Luego pensar en diferentes lugares, la luna, la tierra, el espacio, una casa, un castillo, un lago, un mar, el planeta tal, ya sea un nombre inventado un planeta o un planeta de los que están en el sistema solar, la galaxia tal, ahí ya pueden ustedes imaginar o nomás tomar algo que ya está. Luego pueden imaginar, unir esas dos cosas, pueden tomar de esa lista un personaje ya sea inventado o conocido, luego lo asocian con un lugar, no sé, en fin, bueno, estaba pensando en algún personaje, pero para no mencionar personajes vamos a decir un nombre de una persona, ¿no? Marco en el castillo del planeta azul, en fin. Entonces, luego después piensa en una situación. Puede ser que varios personajes están en ese lugar, están tal y tal y tal, en tal lugar, y ¿qué están haciendo? Buscando a alguien, o esperando a alguien, o ya eso depende de ustedes, ¿no? Eso, no quisiera yo entrometerme con su imaginación y con su creatividad. Esta es una forma de juntar personaje o personajes, lugar o lugares, una situación. Están buscando a alguien, entonces ¿por qué qué? Porque en eso el otro personaje que se les ocurra los estaba buscando, los estaba persiguiendo, en fin, eso ya es, digamos, pues un juego para ustedes, ¿no? Otra forma de comenzar historias, la primera frase que venga, ya sea en el teclado, en la pluma, en la mente. A veces viene a la mente, a veces se ponen y sale una frase, a veces la traen ya en la mente, a veces no saben ni dónde salió. Y de repente eso les parece un buen inicio, ¿no? Van luego agarrando un poco de práctica. Mientras más leen, más identifican, qué padre, qué interesante este inicio de esta historia. Entonces de repente ustedes cuando hagan ese ejercicio, puede ser que les venga una frase la que no habían pensado, pero los anima mucho a que quiero saber qué pasa con esta frase, qué sigue, y qué sigue, y qué sigue, y qué sigue. Y ya, eso tal vez hablaremos un poco más de eso. Pero a mí en lo personal me gusta mucho, a veces cuando no tiene uno algo muy claro, aunque tengas los temas y todo, de repente la frase es la que realmente te hace que te animes a ver qué está pegado a esa frase, o sea, por qué está esa frase ahí, qué puede surgir de esa frase, o qué historia viene detrás o después de esa frase. También otra técnica, una frase leída o escuchada al azar, en un libro, escuchada en un anuncio, escuchada en alguien que pasó diciéndole algo, apuntarla en las instrucciones, en la caja de cereal, en el radio, o de
misma escritura automática tomar una de las frases que les interese y de ahí tratar de ver si de ahí puede surgir una historia. No siempre funcionan, luego a veces una frase no le dice a uno mucho, pero apúntenla igual más adelante, es el momento para retomarla. No está de más la escritura automática, en fin, todas estas. Y también, si no llegan muy adelantados en la. Ok, ya hicieron este ejercicio, o este, pero nomás alcancé a escribir 2 líneas o 3 líneas. Bueno, puede ser que más adelante se conviertan en más líneas y los animen. O puede ser que no inmediatamente, pero a los 10 minutos de estar ahí pensándole, ahora sí ya conscientemente, algo que vino de manera inconsciente, de pronto se les ocurre algo, o de pronto lo asocian con algo. Entonces así, de esa forma, entre asociando cosas que habían pensado, otras que no han pensado, otras que vienen de más a lo profundo, pues de ahí puede surgir un texto, ¿no? Ese texto se va a ayudar mucho de que cuando lean más, mientras más lean textos, su misma, digamos, noción de la escritura, de la creación de historias, los va a ir llevando, ¿no? Entonces, un ejercicio un poquito más concreto sería, por ejemplo, narrar una casa, ya sea una descripción interior, exterior o exterior e interior. Puede ser como un recuerdo o como una acción en el presente, es algo que propongo libremente. Aquí ya vendría lo que estamos hablando antes, punto de vista narrador, estrategias narrativas, lenguaje, ritmo, diálogos, otros textos dentro del texto, eso ya tocaremos un poco más eso. Pero por ejemplo, bueno, voy a narrar una casa como un recuerdo de quién. Puede ser personal, ya lo tienen ustedes, ya está dentro de su sistema, lo pueden pasar a la escritura de alguna manera que les parezca atractivo, o pueden deliberadamente decir, voy a narrar una casa de una niña de 7 años que se acuerda de la casa donde vivió a los 5 años, ¿no? O un joven o un adulto, en fin, ya ustedes pueden tomar cualquiera de estas cosas que se mencionan, de estas opciones que se mencionan, ya sea desde la primera persona, la segunda, jugar un poco, pueden narrar una casa desde nosotros. Vivíamos en tal casa, recuerdo, en fin, o como una acción en el presente, ¿no? Llegamos a la casa otra vez, es una opción que me viene a la mente, pero combinando todo esto, ya ustedes, más que como tratar de encasillar o decir, bueno, estos son, por ejemplo, omnisciente, testigo, personaje. No es tanto que los autores siempre digan, bueno, voy a narrar una historia con un narrador omnisciente, semi-omnisciente, y lo tengan todo muy claro desde antes. Puede ser que muchos sean más metódicos, pero yo siento que cuando fluye más una historia es cuando no piensas tanto, así metodológicamente, sino que ya después te das cuenta, empecé a narrar de esta manera y me gustó. O tal vez ya más conscientemente puedes decir, bueno, ¿qué tal si en vez de que sea desde la primera persona, que sea un nosotros o que sea el tuyazo, ya pueden jugar con esas opciones, ¿no? Entonces, les propongo eso, leer textos, identificar quién narra, desde dónde, de qué punto de vista narra, cómo usa el lenguaje, de acuerdo a si es un niño de la ciudad, del campo, etcétera, etcétera, qué tipo más o menos de narrador se intercalan en el texto, si sabe lo que piensa el personaje, si no sabe, si es confiable o no confiable, si es un personaje entre la historia, si es un testigo. Eso entró en lo que leen, para que lo vayan absorbiendo. Y pues les propongo estos ejercicios, leer mucho y narrar una casa, ¿no? Como recuerdo, ya sea de algo que pasó que sucedió antes, en el pasado, tal vez hace 1 año, hace 20 años, tal vez es una persona de 100 años que está recordando su primera casa de la infancia, o la casa que tuvo cuando tenía 50 años, en fin. Esas distancias del tiempo también son muy interesantes. Y ya ustedes, de forma innata, van a ir viendo que tal vez se les ocurre narrar tal vez ya pasó la acción y acaba de suceder, entonces se regresan, o tal vez desde el inicio de que llegamos el primer día a la casa y recuerdo que,
En fin, eso ya es decisión de ustedes. Les propongo, dentro de, ahorita que les decía, ayuda mucho leer. Ahorita, de momento, en otros videos voy a ir sugiriendo más autores y más libros. Les propongo, por ejemplo, de leer. Obviamente estamos hablando de literatura infantil, pero los niños luego pueden encontrar textos que son teoría para mayor edad, siempre y cuando sean adecuados para ustedes. Pueden encontrar que la literatura universal, algunos clásicos, no necesariamente son solo para niños, no son para toda la gente. Y pues ya pues sería cuestión de ustedes, de su olfato como lectores, irlo encontrando. Yo les propongo ahorita de momento 5 títulos de 5 autores. Un gran clásico de toda la vida, La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Luego de mexicanos, 2 grandes autores de literatura infantil, Ladridos y Conjuros, de Verónica Murguía. Espero acordarme bien del título. Le gustó mucho a mis niños también. De un gran escritor de literatura infantil mexicano también, Francisco Hinojosa. Pueden leer, por ejemplo, Una semana en Lugano, es una novela. Luego también un autor, me parece que es catalán, Juan Manuel Gisbert, o Joan Manuel Gisbert. Tiene un libro muy padre, entre otros geniales de él, se llama El Mago de Esmirna. Y un gran autor que yo admiro mucho, se llama Roald Dahl, creo que es D-A-H-L su apellido. Escribió La fábrica de chocolate de Willy Wonka, en fin, pero el que les propongo es Danny, el campeón del mundo. Es un muy buen libro, me gustó mucho, le gustó mucho a mis niños. Entonces, con esos 5 esos libros, así como con la música, puedes escuchar el disco de un artista o de un grupo y luego tratar de escuchar más de los discos de ese grupo, de ese artista, igual con los buenos escritores, ¿no? Y esos obviamente luego los llevan a más, luego a veces en la solapa o en la contraportada, en fin, de esa misma editorial les sugieren otros autores, otros títulos, pero pueden leer esos títulos que les comento y de ahí saltar a otros títulos de ellos mismos, y pues poco a poco iré pues compartiendo o sugiriendo más autores, más libros. Les comentaba en el primer video de la editorial El Barco de Vapor. Entonces pues ojalá que puedan encontrar, ya sea en su biblioteca, con amigos, en una tienda, sea de libros nuevos o libros de medio uso, en fin, los recursos que ustedes tengan a la mano. Y pues feliz lectura y feliz escritura, ojalá que se diviertan y lo disfruten mucho. Nos vemos en el siguiente video, todo lo mejor.